Antes de comenzar este mensaje, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este canal te ayuda a acercarte más a Dios, si estas reflexiones fortalecen tu fe y te recuerdan que no estás solo en tus luchas, suscríbete ahora a Semilla Viva. Cada mensaje que compartimos tiene un propósito: ayudarte a escuchar la voz de Dios en medio del ruido de este mundo. Y si al final de esta predicación sientes que Dios habló a tu corazón, deja un comentario diciendo: Señor, muéstrame tu propósito. Ahora quédate hasta el final, porque quizás hoy no llegaste aquí por casualidad. Quizás Dios quiso que escucharas estas palabras. Hay una pregunta que persigue a millones de personas todos los días, una pregunta silenciosa, una pregunta que muchos intentan ignorar, una pregunta que regresa cuando todo está en silencio. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Muchos tienen trabajo, pero no tienen propósito. Muchos tienen dinero, pero no tienen dirección. Muchos tienen planes, pero no tienen visión. Y por eso viven cansados. Porque nada agota más el alma que caminar sin saber hacia dónde vas. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de propósito. Nada de lo que Él hace ocurre por accidente. Cuando Dios creó el sol, sabía exactamente para qué serviría. Cuando creó las estrellas, les asignó un lugar. Cuando creó el mar, estableció sus límites. Y cuando te creó a ti, también definió un propósito para tu existencia. Jeremías escuchó estas palabras de Dios: Antes de formarte en el vientre te conocí. Piensa en eso por un momento. Antes de que tu madre escuchara tu primer llanto, antes de que dieras tu primer paso, antes de que pronunciaras tu primera palabra, Dios ya te conocía. No solamente conocía tu nombre, conocía tu destino, conocía tus dones, conocía tu llamado, conocía el propósito para el cual te enviaría a esta generación. Por eso nunca debes pensar que eres un accidente. Tal vez tu nacimiento no estaba en los planes de otras personas, pero sí estaba en los planes de Dios. Tal vez otros te rechazaron. Tal vez otros dijeron que nunca llegarías lejos. Tal vez nadie creyó en ti, pero Dios sí creyó en ti. Y la prueba es que todavía estás aquí, respirando, luchando, caminando, porque Dios aún no ha terminado contigo. Vivimos en una generación que sabe cómo ganar dinero, pero no sabe por qué vive. Una generación que corre mucho, pero no sabe hacia dónde corre. Una generación conectada a Internet, pero desconectada de su propósito. Por eso vemos tanta frustración, tanta ansiedad, tanto vacío. La gente intenta llenar ese vacío con éxito, con entretenimiento, con relaciones, con reconocimiento, pero el vacío sigue ahí. ¿Por qué? Porque existe un espacio dentro del corazón humano que solamente puede ser llenado por el propósito de Dios. Nada más funciona. Salomón tuvo riquezas, tuvo poder, tuvo fama, tuvo influencia, y después de experimentar todo eso, llegó a una conclusión sorprendente. Todo era vanidad sin Dios, porque el ser humano fue creado para algo más grande que simplemente sobrevivir. Fuiste creado para reflejar la gloria de Dios en la tierra. Fuiste creado para cumplir una asignación divina. Fuiste creado para dejar una huella que permanezca después de tu partida. La pregunta no es si tienes un propósito. La pregunta es si ya lo descubriste. Y aquí es donde entra la visión. La Biblia dice: donde no hay visión, el pueblo perece. Observa que no dice que el pueblo perece por falta de recursos. No dice que perece por falta de oportunidades. No dice que perece por falta de educación. Dice que perece por falta de visión. Porque la visión es la capacidad de ver más allá de las circunstancias actuales. La visión es mirar el futuro que Dios te muestra, aunque todavía no exista delante de tus ojos. José entendió esto. Era apenas un muchacho cuando Dios le mostró sueños extraordinarios. Sus hermanos no creyeron en él, lo traicionaron, lo vendieron, lo humillaron, pero no pudieron destruir la visión. Porque cuando Dios pone una visión en tu corazón, nadie puede apagarla. Podrán retrasarla, podrán criticarla, podrán burlarse de ella,
pero no podrán detener lo que Dios decidió hacer. José pasó por un pozo, pasó por la esclavitud, pasó por la prisión, pero cada etapa formaba parte del proceso. Y aquí hay una lección importante. Muchos quieren las promesas de Dios, pero pocos aceptan el proceso de Dios. Todos quieren el palacio, nadie quiere la prisión. Todos quieren la victoria, nadie quiere la preparación. Sin embargo, Dios utiliza los procesos para preparar a las personas para el propósito. David también tuvo una visión. Cuando era joven, Samuel derramó aceite sobre su cabeza y declaró que sería rey. Pero después de aquella promesa, no fue directamente al trono. Regresó a cuidar ovejas. Imagínate eso. Había sido. Y quizás hoy Dios está comenzando a despertar esa visión dentro de ti. Pero hay algo que debes entender. Recibir una visión de Dios es apenas el comienzo. Porque entre la promesa y el cumplimiento siempre existe un proceso. Y muchas personas aman las promesas, pero pocas aceptan el proceso. Todos quieren llegar al destino, pero pocos están dispuestos a recorrer el camino. Por eso la historia de José sigue siendo una de las más poderosas de toda la Biblia. Dios le mostró un futuro extraordinario cuando todavía era muy joven. A través de sueños, Dios le permitió ver algo que nadie más podía ver. José vio grandeza, vio influencia, vio un propósito mucho más grande que su realidad actual. Pero había un problema. Su realidad no se parecía en nada a la visión. Y muchas veces eso también sucede con nosotros. Dios pone algo en nuestro corazón, nos da una promesa, nos muestra una dirección, pero cuando abrimos los ojos, todo parece ir en sentido contrario. José recibió sueños de grandeza, pero terminó siendo rechazado por sus propios hermanos. Fue traicionado, fue vendido como esclavo, fue separado de su familia, y si alguien hubiera observado su vida en ese momento, habría pensado que la visión había fracasado. Pero Dios nunca había abandonado su plan. Porque cuando Dios te da una visión, las circunstancias no tienen la última palabra. La última palabra siempre pertenece a Dios. José no entendía todo lo que estaba ocurriendo. Seguramente hubo noches de tristeza, momentos de preguntas, momentos de soledad, momentos en los que parecía que Dios guardaba silencio. Pero incluso cuando José no podía ver la mano de Dios, Dios seguía trabajando. Y quizás alguien necesita escuchar esto hoy. Que no puedas ver a Dios actuando no significa que Dios haya dejado de actuar. Muchas veces Él está preparando en silencio aquello que más adelante comprenderás. La prisión no era el destino de José, era parte del camino. La esclavitud no era el destino de José, era parte del proceso. Las pruebas no eran el final de su historia, eran la preparación para aquello que Dios había prometido. Y esta es una lección que todos necesitamos aprender. Dios está más interesado en formar tu carácter que en acelerar tu éxito. Porque el propósito puede abrir puertas. Pero es el carácter lo que te permite permanecer cuando esas puertas se abren. José tenía un llamado, pero también necesitaba preparación. Necesitaba aprender paciencia. Necesitaba aprender sabiduría. Necesitaba aprender a confiar en Dios, incluso cuando no entendía lo que estaba pasando. Y exactamente lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces oramos diciendo, Señor, úsame. Pero no queremos el proceso que nos prepara para ser usados. Queremos las bendiciones, pero evitamos las lecciones. Queremos las respuestas,
pero no queremos esperar. Sin embargo, Dios trabaja de una manera diferente, porque Él ve lo que nosotros todavía no podemos ver. Él conoce el futuro. Él conoce los tiempos. Él conoce las puertas que se abrirán y las responsabilidades que llegarán. Por eso, cuando Dios retrasa algo, no siempre es porque te está diciendo no. Muchas veces te está preparando para un sí mucho mayor. José pasó años esperando, pero cuando llegó el momento correcto, todo cambió. En un solo día salió de la prisión y llegó al palacio. En un solo día pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en una de las personas más influyentes de su generación. Porque cuando Dios decide cumplir su propósito, nadie puede detenerlo. Y tal vez hoy te encuentras en una temporada de espera. Tal vez estás orando por algo que todavía no sucede. Tal vez estás creyendo por una puerta que todavía no se abre. Tal vez sientes que avanzas muy lentamente, pero no confundas demora con abandono. Dios no te ha olvidado. Dios sigue obrando. Dios sigue preparando el camino. Y mientras Él trabaja en las circunstancias, también trabaja dentro de ti. Porque la visión que Dios te dio no murió. La promesa sigue viva. El propósito sigue intacto. Y llegará el día en que mirarás hacia atrás y comprenderás que incluso los momentos más difíciles formaban parte del plan de Dios. Porque los hombres y mujeres que cumplen su propósito no son aquellos que nunca enfrentan pruebas. Son aquellos que deciden seguir creyendo aun cuando las pruebas aparecen. Y precisamente ahí encontramos otra historia que revela el poder de la visión y de la fe. La historia de un joven pastor llamado David. La historia de un joven pastor llamado David. Cuando escuchamos el nombre de David, pensamos inmediatamente en el rey de Israel. Pensamos en sus victorias. Pensamos en sus salmos. Pensamos en el hombre que Dios llamó conforme a mi corazón. Pero antes de convertirse en rey, David era simplemente un joven desconocido. Mientras otros ocupaban posiciones importantes, David cuidaba ovejas. Mientras otros eran admirados, David pasaba sus días en los campos. Y, sin embargo, Dios ya estaba trabajando en él. Porque Dios no mira dónde estás. Dios mira en quién puedes convertirte. Un día, el pueblo de Israel enfrentó una crisis. Un gigante llamado Goliat desafió al ejército durante 40 días. Cada mañana aparecía con las mismas amenazas. Cada mañana sembraba miedo. Y cada mañana los soldados retrocedían. Nadie quería enfrentarlo. Nadie quería correr el riesgo. Nadie creía que fuera posible vencerlo. Entonces llegó David, y lo interesante es que vio exactamente al mismo gigante que todos los demás. La diferencia no estaba en el tamaño del problema. La diferencia estaba en la manera de verlo. Los soldados veían un gigante demasiado grande para derrotarlo. David veía un gigante demasiado grande para fallar el golpe. Los soldados observaban sus propias limitaciones. David observaba la grandeza de Dios. Los soldados hablaban del poder de Goliat. David hablaba del poder del Señor. Y ahí encontramos una de las lecciones más importantes de la vida. Lo que determina tu futuro no siempre son las circunstancias. Muchas veces es la manera en que interpretas esas circunstancias. Dos personas pueden enfrentar el mismo problema. Una se rinde, la otra avanza. Dos personas pueden atravesar la misma dificultad. Una pierde la esperanza, la otra fortalece su fe. ¿Por qué?
porque una vive según lo que ve con sus ojos, la otra vive según lo que cree en su corazón. La Biblia dice que caminamos por fe y no por vista. Eso no significa ignorar la realidad. Significa creer que Dios es más grande que cualquier realidad. David no negó la existencia del gigante. Simplemente sabía que Dios era mayor que el gigante. Y quizás hoy tú también tienes un gigante delante de ti. Tal vez es una dificultad económica, tal vez es una enfermedad, tal vez es una decepción, tal vez es una puerta que parece cerrada, tal vez es una batalla que llevas años enfrentando. Pero escucha esto. Aquello que parece imposible para los hombres nunca ha sido imposible para Dios. La misma mano que abrió el Mar Rojo sigue siendo poderosa. El mismo Dios que cerró la boca de los leones sigue reinando. El mismo Dios que levantó a José de la prisión sigue obrando hoy. Por eso David pudo avanzar cuando todos retrocedían, porque la fe le permitía ver algo que los demás no podían ver. Y aquí hay una verdad que puede cambiar tu vida. La visión siempre va delante de la realidad. Primero la ves en tu corazón, después la ves con tus ojos. Primero Dios la muestra en tu espíritu, después la manifiesta en tu vida. Así ocurrió con Abraham. Dios le prometió una descendencia innumerable cuando todavía no tenía hijos. Humanamente parecía imposible. Los años pasaban. La promesa parecía cada vez más distante, pero Abraham decidió creer. Y esa es la esencia de la fe: creer cuando todavía no ves, confiar cuando todavía no entiendes, seguir caminando cuando todavía no tienes todas las respuestas, porque la fe no se basa en las circunstancias. La fe se basa en el carácter de Dios. Abraham sabía algo. Si Dios lo había dicho, Dios sería fiel para cumplirlo. Y esa misma verdad sigue siendo real hoy. Dios sigue siendo fiel. Sus promesas siguen siendo fieles. Su poder sigue siendo fiel. Su amor sigue siendo fiel. Por eso no permitas que una temporada difícil te haga olvidar lo que Dios te mostró. No permitas que los obstáculos apaguen la visión. No permitas que el miedo robe el propósito que Dios colocó dentro de ti. Porque los hombres y mujeres que transformaron la historia no fueron personas sin problemas. Fueron personas que decidieron confiar en Dios en medio de los problemas. Y cuando una persona aprende a vivir de esa manera, algo extraordinario comienza a suceder. Empieza a descubrir para qué fue creada. Empieza a comprender por qué Dios permitió ciertas experiencias en su vida. Empieza a entender que nada fue en vano. Ni las lágrimas, ni las pruebas, ni las esperas, ni las batallas. Porque Dios tiene la capacidad de usar incluso aquello que parecía una derrota para conducirnos hacia nuestro destino. Y es precisamente en ese momento cuando una persona comienza a descubrir algo que cambiará el resto de su vida. El propósito para el cual Dios la creó. La historia de un joven pastor llamado David. Cuando escuchamos el nombre de David, pensamos inmediatamente en el rey de Israel. Pensamos en sus victorias, pensamos en sus salmos, pensamos en el hombre que Dios llamó conforme a mi corazón. Pero antes de convertirse en rey, David era simplemente un joven desconocido. Mientras otros ocupaban posiciones importantes, David cuidaba ovejas. Mientras otros eran admirados, David pasaba sus días en los campos y, sin embargo, Dios ya estaba trabajando en él. Porque Dios no mira dónde estás. Dios mira en quién puedes convertirte. Un día, el pueblo de Israel enfrentó una crisis.
Un gigante llamado Goliat desafió al ejército durante 40 días. Cada mañana aparecía con las mismas amenazas. Cada mañana sembraba miedo. Y cada mañana los soldados retrocedían. Nadie quería enfrentarlo. Nadie quería correr el riesgo. Nadie creía que fuera posible vencerlo. Entonces llegó David. Y lo interesante es que vio exactamente al mismo gigante que todos los demás. La diferencia no estaba en el tamaño del problema. La diferencia estaba en la manera de verlo. Los soldados veían un gigante demasiado grande para derrotarlo. David veía un gigante demasiado grande para fallar el golpe. Los soldados observaban sus propias limitaciones. David observaba la grandeza de Dios. Los soldados hablaban del poder de Goliat. David hablaba del poder del Señor. Y ahí encontramos una de las lecciones más importantes de la vida. Lo que determina tu futuro no siempre son las circunstancias. Muchas veces es la manera en que interpretas esas circunstancias. Dos personas pueden enfrentar el mismo problema. Una se rinde, la otra avanza. Dos personas pueden atravesar la misma dificultad. Una pierde la esperanza, la otra fortalece su fe. ¿Por qué? Porque una vive según lo que ve con sus ojos, la otra vive según lo que cree en su corazón. La Biblia dice que caminamos por fe y no por vista. Eso no significa ignorar la realidad. Significa creer que Dios es más grande que cualquier realidad. David no negó la existencia del gigante. Simplemente sabía que Dios era mayor que el gigante. Y quizás hoy tú también tienes un gigante delante de ti. Tal vez es una dificultad económica, tal vez es una enfermedad, tal vez es una decepción, tal vez es una puerta que parece cerrada, tal vez es una batalla que llevas años enfrentando. Pero escucha esto. Aquello que parece imposible para los hombres nunca ha sido imposible para Dios. La misma mano que abrió el Mar Rojo sigue siendo poderosa. El mismo Dios que cerró la boca de los leones sigue reinando. El mismo Dios que levantó a José de la prisión sigue obrando hoy. Por eso David pudo avanzar cuando todos retrocedían, porque la fe le permitía ver algo que los demás no podían ver. Y aquí hay una verdad que puede cambiar tu vida. La visión siempre va delante de la realidad. Primero la ves en tu corazón, después la ves con tus ojos. Primero Dios la muestra en tu espíritu, después la manifiesta en tu vida. Así ocurrió con Abraham. Dios le prometió una descendencia innumerable cuando todavía no tenía hijos. Humanamente parecía imposible. Los años pasaban, la promesa parecía cada vez más distante. Pero Abraham decidió creer, y esa es la esencia de la fe. Creer cuando todavía no ves, confiar cuando todavía no entiendes, seguir caminando cuando todavía no tienes todas las respuestas, porque la fe no se basa en las circunstancias, la fe se basa en el carácter de Dios. Abraham sabía algo. Si Dios lo había dicho, Dios sería fiel para cumplirlo. Y esa misma verdad sigue siendo real hoy. Dios sigue siendo fiel. Sus promesas siguen siendo fieles. Su poder sigue siendo fiel. Su amor sigue siendo fiel. Por eso no permitas que una temporada difícil te haga olvidar lo que Dios te mostró. No permitas que los obstáculos apaguen la visión. No permitas que el miedo robe el propósito que Dios colocó dentro de ti. Porque los hombres y mujeres que transformaron la historia no fueron personas sin problemas. Fueron personas que decidieron confiar en Dios en medio de los problemas.
Y cuando una persona aprende a vivir de esa manera, algo extraordinario comienza a suceder. Empieza a descubrir para qué fue creada. Empieza a comprender por qué Dios permitió ciertas experiencias en su vida. Empieza a entender que nada fue en vano. Ni las lágrimas, ni las pruebas, ni las esperas, ni las batallas. Porque Dios tiene la capacidad de usar incluso aquello que parecía una derrota para conducirnos hacia nuestro destino. Y es precisamente en ese momento cuando una persona comienza a descubrir algo que cambiará el resto de su vida.